En Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, el verso 21. Note lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esperamos que lo tenga usted en casa también. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero de quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta hora, hermanos, siguiendo con nuestra serie, guarda tu corazón, y específicamente guardando tu corazón en tiempos en que se requiere, guardar el corazón. Hemos estado estudiando algunos aspectos acerca del corazón, guardar el corazón, sobre el tema de las necesidades. También vimos esta mañana sobre guardar tu corazón en tiempos de necesidad extrema. No somos ajenos a esto, hermanos. Los santos en el pasado pasaron necesidades extremas, y tú y yo de igual manera pudiéramos nosotros estar pasando. Tal vez hay algún hermano que está pasando por necesidad extrema. Pero necesitamos ver el consuelo que nos da la palabra de Dios. Necesitamos ver el valor. Necesitamos ver la fuerza que tenían estos hombres de Dios, que a pesar de que habían servido a Dios y estuvieron en necesidades, aún nuestro propio Señor Jesucristo estuvo en necesidad. Aún así, hermano, Dios nos da a nosotros el consuelo y el ánimo. En esta tarde quiero hablar el tema: guarda tu corazón en tiempos de enfermedad mortal. Guarda tu corazón en tiempos de enfermedad mortal. Si hay un tiempo en que debemos guardar, blindar y fortalecer, hermanos, nuestro corazón, es este. Estamos viviendo en este 2020, hermanos, un tiempo de pandemia. No lo habíamos visto llegar, no lo veíamos que fuera a impactar. Ninguno de nosotros para el mes de enero pensaríamos que en este tiempo estaríamos viviendo en estas circunstancias y en esta condición. Ninguno de nosotros nos imaginamos algo semejante. Nos asombramos con ver las medidas que China tomó, haciendo un bloqueo. Se criticó la forma en que se tomó estas medidas, y hoy en día tú y yo estamos encerrados hasta no más. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo de pandemia, hermanos. Déjeme decirles, un tiempo de alteración para algunos, por el supuesto peligro que nos está rodeando. Es cuando más nosotros debemos guardar nuestro corazón. Hay algunos saturados a través de noticias negativas que han sido víctimas, de hermanos, del temor. Tenga cuidado, lo he dicho desde el principio y lo sostengo hasta ahora. No se esté llenando de tanta noticia negativa, que al fin de cuentas es lo que la gente o los medios o las personas que están detrás de estas cosas es lo que quiere, que nosotros estemos en temor. Hermanos, tú y yo como creyentes no debemos estar en temor. Sabemos de todas esas cosas que van a pasar. Sabemos que van a venir tiempos, y lo que estamos viviendo no es nada comparable con lo que va a ser la gran tribulación. Gloria a Dios, porque la iglesia no estará en ese tiempo. Pero déjeme decirle, algunos saturados de noticias han entrado en pánico, han entrado
en temor por las medidas y las acciones que está tomando el gobierno reprimiendo a las personas. Algunos de forma irresponsables hacen un mal uso del tiempo y salen y hacen fiestas, pero otros, hermanos, que tal vez quieren ir a adorar a Dios, pueden verse reprimidos por las medidas que el gobierno ha tomado. Pero déjame decirle, hermanos, cuando un hijo de Dios se acerca, hermanos, a la muerte, se acerca a la eternidad, muchas veces, hermanos, como el diablo no puede arrebatar nuestra alma, como el diablo no puede quitar nuestra alma y llevarla al infierno, porque nuestra alma ha sido comprada por uno que pagó el precio, ha sido comprada por el Señor Jesucristo y le pertenece a Él. Y estoy hablando de aquellos que han tomado la seria decisión de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. Como el diablo no puede arrebatar sus almas y llevarlo al infierno, lo que hará el diablo, hermanos, es atemorizarnos al punto de que no querramos tener que pasar el trago de la muerte. Llena nuestra mente de odio y de horror por el pensamiento de ser separado de nuestro cuerpo, de ser separado de nuestros seres queridos, de ser separado de todo lo que nosotros hemos trabajado y hemos acumulado en nuestras vidas, casas, bienes, dinero. Qué horror para algunos es la muerte. Es triste, pero es la realidad. Esa es la razón por la que el pueblo de Dios, hermanos, muchas veces ve con mano fría el temor a la muerte como un enemigo. Pero déjeme decirle, hermanos, la muerte realmente es un favor y una bendición, hermanos. ¿Qué tan lejos estamos de decir como Pablo en este pasaje? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero compartir algunas cosas por las cuales, hermanos, necesitamos guardar nuestro corazón en tiempos de enfermedad mortal. Tal vez hay quienes tengan una enfermedad en su cuerpo, tal vez algunos están con temor por el virus, pero mi hermano, tú y yo no debemos estar en temor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta hora. Padre Celestial, una vez más te rogamos que bendigas el mensaje de su palabra, que tú nos des fuerza, que tú nos des el ánimo y que podamos nada más ser edificados con su palabra. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a pedir si apagan, por favor, si lo apagan. Muy bien, en primer lugar, hermanos, guarda tu corazón en tiempo de enfermedad mortal. La muerte, hermanos, en primer lugar, no le hace daño al pueblo de Dios. Una vez más, versículo 21 ahí de Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué tener temor a una enfermedad? ¿Por qué tener temor a un virus, hermanos, como nos lo han hecho a nosotros ver? Si fuera que muriéramos en nuestros pecados, si fuera que nosotros muriéramos, hermanos, contaminados con nuestro pecado y sirviéramos nuestros cuerpos de combustible para el infierno, si nosotros no tuviéramos ninguna esperanza, para nosotros realmente sería un gran problema. Pero tú y yo que hemos sido salvos, estoy hablando específicamente a los creyentes, a los que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que muere en Cristo es ganancia, hermanos. Hermanos, déjeme decirle, Dios nos da de su misericordia, Dios nos da de su poder, hermanos. Tenemos esperanza. Si nuestros pecados han sido borrados, si nuestros pecados han sido pagados con la sangre de Cristo, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué alterarnos? La muerte no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. La muerte es como quitarnos la ropa e irnos a descansar. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es que
es ganancia. El morir no es un problema para el que está en Cristo, lo es para aquel que no tiene esperanza, lo es para aquel que no se ha redimido de sus pecados, que le espera un terrible lugar en el infierno, que le esperan esos gusanos que serán ahí para hacerle tormento por la eternidad, que le espera estar lejos de la misericordia de Dios, alejado de la esperanza que Dios ha dado y que Dios desea para la gente. Pero la gente, por la dureza de su corazón, no se ha querido arrepentir. Pero tú y yo, hermanos, si realmente somos salvos, no debiéramos preocuparnos por eso, no debiéramos alterarnos porque tengamos el peligro inminente afuera de un virus, hermanos. No, en ninguna manera. Tenemos una esperanza viva. La Biblia dice, hermanos, si tú has creído en Cristo, si tú has creído, Pablo dijo, el morir es ganancia. La muerte, hermanos, es ganancia para el creyente. Note lo que dice ahí la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 1, perdón, porque sabemos que si esta morada terrestre, ese tabernáculo, está hablando de su cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Note lo que dice, pero confiamos. Y más que, hermanos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes ¿a quién? Al Señor. Deseamos estar ausentes del cuerpo y estar en la presencia de Dios. Eso lo dijo, hermanos, un hombre que estaba lleno de Dios, hermanos, que estaba con esa esperanza, que estaba, hermanos, realmente estaba cerca de la presencia de Dios. La muerte, hermanos, no es un problema para el creyente. La muerte, hermanos, no le hace daño al pueblo de Dios. La muerte, hermanos, le hace un favor al cristiano. Por eso, hermanos, tú y yo no debemos estar atemorizados por lo que están diciendo en las noticias. No debemos estar atemorizados por un virus. No debemos estar en pánico. Preocúpate si tú no tienes a Cristo. Preocúpate si tú no tienes la seguridad de la salvación. Preocúpate. Pero si tú has sido realmente redimido por la sangre de Cristo y has tenido un real, verdadero encuentro con Dios, la muerte no es un problema. No le hace daño al cristiano. No es... Si hace una enfermedad, viene una enfermedad a tu vida que pueda poner en peligro tu vida, no debieras estar preocupado, dice la Biblia. No estoy diciendo que que un cristiano no se va a preocupar. No debieras, porque muchas veces nos podemos preocupar cuando hay una situación. Somos carne. Pero precisamente es el problema, que andamos en la carne y debemos buscar más lo espiritual. Y decir como Pablo. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Número 1. Número 2, hermanos, la muerte es el único puente, hermanos, para cruzar a nuestra felicidad. ¿Cuántos vivimos en los años en que para ir al interior solamente existía el puente de las Américas?
No existía el Centenario, no existía el puente de Colón. Ya se está hablando de construir un cuarto puente sobre el canal. Pero para ir al interior solamente había un solo puente. Para ir al otro lado. Hermanos, para ir al otro lado, hermanos, solamente, hermanos, por medio de la muerte. Por medio de la muerte se encuentra, hermanos, la verdadera felicidad. Pablo dijo, el morir es ganancia. Es ganancia. Ganancia, hermanos, es algo en la cual eres tú favorecido. ¿Quién no le se alegra cuando tiene un contrato? Cuando tiene un negocio, cuando tiene una bendición que le llega, hermanos, una ganancia. El morir es ganancia, dice la palabra de Dios. La única forma de gozar de la bendición de la eternidad es por medio de la muerte. La muerte es la forma de desnudarnos de esta piel terrenal que no nos permite gozar una verdadera bendición eterna y una verdadera relación con el Señor. La muerte, hermanos, no nos permite a nosotros, la muerte nos va a permitir a nosotros poder tener esa verdadera comunión con Dios, esa vida plena, hermanos. Mire lo que dice allá en Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, versículo 19. Note lo que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que hago no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no podía tener una verdadera comunión con Dios. Él decía, mi pecado me separa de esa comunión con Dios. Lo que hago, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él entendió, este cuerpo es un cuerpo de pecado. Pero gracias a Dios en esta vida tenemos la providencia de Dios, tenemos el perdón, tenemos el Espíritu Santo y tenemos nosotros, hermanos, al Señor Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, hermanos? Hermanos, gloria a Dios, un día por medio de la muerte, esa piel de pecado, hermanos, será desnudada. Y Dios nos dará un cuerpo nuevo en el cual vamos a disfrutar la presencia de Dios. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios en ausencia del pecado por siempre. Vamos a disfrutar, hermano, no nos vamos a cansar de alabar a Dios. No te vas a fatigar por adorar a Dios. No te vas a fatigar por buscar las cosas sagradas de Dios. Hoy en día muchas veces el creyente se cansa de las cosas de Dios. Como dijo Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y muchos se cansan porque tienen esta carne que es inclinada hacia el pecado, hacia el mal. Pero tú y yo, hermanos, un día la muerte nos hará un favor. La muerte, hermanos, va a hacernos un favor de desnudarnos de este cuerpo de humillación. Note lo que dice una vez más, según a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Hermanos, guarda tu corazón. Tal vez hay alguien en tu vida, en tu familia, o tú estás experimentando una enfermedad terrible. Guarda tu corazón. La muerte no es como se nos ha puesto o se nos ha pintado. Para el creyente la muerte no es un problema. Una vez más, mira lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo, según los Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos
no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a la presencia dulce, santa de Dios. Amén. Qué bendición, qué tremenda esperanza, estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Segundo lugar, hermanos, la muerte es el único puente para cruzar a nuestra felicidad. Número 3, la felicidad completa y verdadera será después de la muerte. La Biblia dice en Juan capítulo 14, hermanos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 1 al versículo 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Tal vez usted no tenga una morada, una casa propia, como el apóstol Pablo. Tal vez usted no tenga una vida, usted viva alquilando, pagando alquiler. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tal vez usted diga, bueno, mi casa no es tan bonita, pero bueno, dele gracias a Dios que tiene una casa, pero allá tendrá una mejor. Tal vez usted se desanima porque le quisiera hacer arreglos a su casa y no puede porque no tiene los recursos. Allá en el cielo tiene una mejor. Tal vez se le llueve, se le moja adentro, se le filtra. Allá tendrá una perfecta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, no se altere, no se preocupe. La muerte o el rapto no es nuestro enemigo. Es un aliado, hermanos, que nos va a llevar a nuestra completa felicidad. A gozar de la verdadera felicidad. No es hasta que nuestros cuerpos resuciten, hermanos, que vamos a experimentar ese gozo. No, es inmediatamente. La Biblia dice que cuando morimos de una vez vamos con Cristo. Pablo dijo otra vez, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos, pero presentes al Señor. No es hasta la resurrección, hasta que el cuerpo sea unido al alma y al espíritu nuevamente, no. Es inmediatamente. Es de una vez después de la muerte. Pablo nos comparte esta experiencia. Oh, hermanos, qué tremendo. La muerte no nos evita, hermanos, de grandes problemas. Nos evita de caer en tentaciones. La muerte, hermanos, puede venir para evitar ver calamidades. Matusalén, el hombre que vivió más años sobre la tierra, Dios se lo llevó justo antes de que viniera el diluvio. Muchas veces, hermanos, Dios se ha llevado a los suyos antes de que vieran grandes calamidades. Dios se llevó a Elías antes de que el pueblo terminara en decadencia espiritual. Dios se llevó al rey Josías, un hombre de Dios, temeroso de Dios, antes de que su pueblo fuera deportado totalmente a Babilonia. Dios, hermanos, es más, Dios se llevó a los apóstoles. Antes ellos murieron antes del año 70, el año en que se destruyó Jerusalén, para no ver la destrucción de su pueblo, para no ver tanta calamidad, para no ver tanta maldad. Y yo me ponía a pensar y meditando en esto, viendo esto, en este tiempo de pandemia, Dios se ha llevado a varios siervos de Dios. Estaba meditando y recordando al gran expositor bíblico, el pastor Ravi Zacarías, un gran ganador de almas como Daniel Garlic.
Un pastor allá en México, entregado a Dios, el pastor Camerino, el pastor Modesto aquí en Las Lomas, en Chiriquí, en David, aquí en Panamá, el misionero Adán Moroto que iba para un país en Asia, tantos que se han ido. Hoy partió otro siervo de Dios. ¿Qué estamos viviendo, hermanos? Pónganse a pensar lo que estamos viviendo. Tal vez vamos a ver más calamidades y tristezas en el mundo, cosa que no habíamos visto. Oh, hermanos, si Dios no nos ha llevado a ti y a mí, y estaba meditando en esto, es porque quiere que arreglemos nuestra vida delante de Él. A ellos se lo llevó antes de ver tanto sufrimiento y tanta calamidad. Pero ¿qué de ti y de mí? ¿Cómo estamos nosotros como cristianos? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estamos ya listos para recibir coronas? ¿O Dios nada más dice, no te quiero todavía porque quiero que arregles tu vida, quiero que arregles tu andar, quiero que arregles tus situaciones personales, quiero que te confieses, quiero que te arregles, quiero que dejes, quiero que arregles tu vida? Por eso Dios no nos ha llevado, hermano, porque Dios todavía tiene algo que hacer con nosotros. Pienso en algunos que terminaron su carrera y la terminaron bien, y Dios se los llevó. ¿Por qué? Porque eran dignos ya. Hermanos, necesitamos meditar en todo lo que está pasando. Quiero que por último lugar, hermanos, ver una cosa más. El peligro de ver la muerte o el rapto de los santos. Hay un peligro, hermanos, y un mal en la vida de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos le aterra esto de la muerte. Muchos cristianos le aterra el pensar de que Cristo puede venir. Algunos todavía tienen la esperanza de que vamos a volver a la normalidad. No sé, la verdad no sé. Como dije, estoy viviendo un día a la vez. Estoy viviendo un día a la vez. Pero muchos quieren que Cristo todavía no venga aún. Todavía no venga, Señor. Le aterra este pensamiento. Y aún cristianos. Muchos anhelan que eso de la pandemia se acabe y pase. Y están, ¿sabe como quién? Están como Lot. Dios le dijo a Lot, mandó a esos ángeles, Lot, saca a Lot y a su familia de ahí, de la ciudad de Sodoma, porque la voy a destruir. Y Lot se aferró a vivir en esa ciudad, porque todavía estaba pensando en su materialismo. Su mujer miró para atrás a espaldas de su marido, ahí tal vez viendo su casa, su jardín, sus posesiones, sus muebles. Y algunos no quieren ni siquiera pensar en esto. Pastor, me está predicando malas noticias, ¿no, hermanos? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos aquí hasta que Dios nos quiera. Pero no debemos estar con temor. No debemos estar con un pánico, hermanos. No debemos estar viendo la muerte como un peligro. Guarda tu corazón en este tiempo. Guarda tu corazón en este tiempo de pandemia. No nos aferremos tanto a las cosas de esta vida, hermanos. La Biblia dice, hermanos, el morir es ganancia. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿En el cielo? Cristo dijo, hacer tesoros en los cielos. Si hay una razón por la cual quisiéramos quedar todavía, es poder ganar más almas. Es poder testificarle a más gente. Es poder llevar a los pies de Cristo un alma más. No estamos pensando en riquezas. Estamos pensando en ver más gente salva. Hacer más para la obra de Dios. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo, hermanos queridos? ¿Cuál es su visión? Quiero prepararme, pastor, que todavía Cristo no venga. Quiero graduarme de la universidad. Quiero ser un profesional. Y
¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Quiero volver al trabajo y hacer tantas cosas. Hermano, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La muerte no es un peligro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Sigamos adelante, hermanos, confiando en el Señor. Sigamos confiando en el Señor y esperando su venida. La venida del Señor está muy cerca. Oía esto que es algo muy cierto. Esta mañana oía esto. Así como llegó la pandemia que no la esperábamos, así como llegó la pandemia que ni siquiera pensábamos que íbamos a vivir en estas circunstancias en las que estamos ahora, así va a ser la venida de Cristo, así va a ser el rapto de los santos, de los creyentes. Así. Y el mundo va a quedar en shock. ¿Se ha puesto a pensar? Si Cristo viniera hoy, ¿se ha puesto a pensar a dónde va su alma? Si Cristo llegara a venir hoy y se lleva a los santos, ¿se ha puesto a pensar? ¿Se quedará usted? ¿Se ha puesto a pensar que si usted muere hoy, si a usted le da el virus y, como me dijo alguien, aún hasta los sanos se han muerto? Bueno, no sé si le dieron el tratamiento que es o no. Bueno, eso es otro cuento. Pero la cosa es, si le llegara a dar el virus y usted muriera, ¿a dónde va su alma? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué no le pide a Dios que le asegure su alma? Que esas promesas que dice la Biblia, que en la casa de su Padre hay muchas moradas, hay una morada para usted. Solo falta que usted quiera, porque Dios quiere. Solo falta que usted quiera. Solo falta que usted se arrepienta de sus pecados y lo acepte con todo su corazón. Si usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador, incline su rostro, cierre sus ojos y haga esta oración. Señor, sé que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones. Creo que enviaste a tu Hijo para morir en la cruz y pagar por mis pecados. Señor Jesús, límpiame con tu sangre, lávame de mis pecados. Y el día que muera, Señor, llévame a tu presencia, porque en ti confío, Señor. Gracias. En tu nombre. Amén. Hermano, hermana, usted ha estado preocupado, por la situación. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado. Estamos en la mano de Dios. Dios no nos ha desamparado. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Debiera ser nuestro anhelo, querido hermano. Debiera ser nuestro deseo de que estemos con Cristo. Porque Pablo dice, es muchísimo mejor. Y sí que es muchísimo mejor. Aquí en este mundo hay tanta injusticia, mentiras. Pareciera que el mal está ganando. Pareciera que la injusticia parte por delante. Pareciera que todo está mal. No, todo se encamina y está cumpliéndose como Dios lo dijo. Como Dios lo dijo. Hermanos, les agradezco por la sintonía. Quiero animarles a que sigamos orando unos por otros. Recuerden, todos los días sigamos orando a las 7 de la noche unos por otros. Recuérdense en oración, recordémonos y sigamos adelante sirviendo al Señor. Vamos a suspender la grabación por el YouTube y vamos a dar un tiempo para compartir acciones de gracias.